El estudio de hoy nos conduce a reconocer la autoridad suprema de Jesús sobre las huestes espirituales de maldad que operan en este mundo buscando someter las vidas de las personas. El relato se basa en el endemoniado de Gadara, que se encuentra en los tres evangelios sinópticos: Mateo capítulo 8 del versículo 28 al 34, Marcos capítulo 5 del 1 al 20 y Lucas capítulo 8 versículos 26 al 39, y constituye uno de los relatos más ricos en simbolismo y contexto histórico. En el contexto inmediato se ubica inmediatamente después de que Jesús calma la tormenta en el mar de Galilea. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, llegando con sus discípulos a la región de los Gadarenos, un territorio gentil que anticipa un cruce de fronteras culturales y religiosas. En este estudio nos centraremos exclusivamente en Marcos capítulo 5, del 1 al 20, haciendo referencia, según corresponda, a los pasajes paralelos de Mateo y Lucas, para enriquecer la lectura y profundizar en su significado. El relato comienza con esta mención. En el versículo 1, Marco nos dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. En el pasaje paralelo de Mateo capítulo 8, verso 28, dice: a la otra orilla. Y Lucas, en el capítulo 8, verso 26, lo ubica en la ribera opuesta a Galilea. O sea que ya está dando el ambiente geográfico. Podemos llegar a entender que de un lado está Galilea, del otro lado está la región de los Gadarenos, que es la otra orilla. En tiempo de Jesús, Gadara formaba parte de la Decápolis, una confederación de 10 ciudades helenísticas que funcionaban como puesto de avanzada de la cultura griega y romana en medio de una región predominantemente semítica, conocida como la Nueva Atenas, hoy un cais en Jordania, y estaba situada en una colina a unos 10 kilómetros al sudeste del lago de Galilea. De allí surgieron personajes célebres como el poeta y filósofo Meleagro y Menipo, filósofo de la escuela cínica. La ciudad contaba con teatros de basalto negro, templos dedicados a dioses como Zeus, baños públicos y una calle principal flanqueada por columnas, y también había un hipódromo. La región de los Gadarenos se extendía hasta orilla del mar, lo que explica por qué los evangelios mencionan la ciudad como si estuviera pegada al lago de Galilea, aunque en realidad estaba en lo alto de una montaña. La sociedad era pagana y cosmopolita, donde la cría de cerdos, animales considerados impuros por los judíos, era parte de su economía. De manera que la población era mayoritariamente no judía. Seguía costumbres helenísticas en su dieta alimenticia y en sus rituales devocionales. Por ello se le rendía culto a los dioses del panteón olímpico. Para un judío de esa época, entrar en Gadara significaba adentrarse en un territorio impuro y extranjero, aunque estuviera geográficamente tan cerca. Al cruzar el mar de Galilea hacia Gadara, Jesús rompe fronteras y barreras culturales, anticipando la universalidad del Evangelio. Su acción demuestra que el reino de Dios no se restringe a un solo pueblo, sino que se abre a todas las naciones, incluso aquellas consideradas lejanas o impuras. El texto nos sigue diciendo, en los versículos 2 al 5: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas
mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. La existencia de este hombre estaba completamente alienada. Vivía entre tumbas, probablemente cuevas cercanas a la ciudad, apartado de la sociedad, y su comportamiento agresivo sembraba temor en toda la región. Mateo es el único evangelio que nos dice que eran dos endemoniados y que nadie podía pasar por aquel camino. Mientras que Lucas, cuyo relato parece seguir de cerca el de Marcos, añade que no vestía ropas, es decir, estaba desnudo, violento, desnudo, asustaba a la gente. El contraste es notable. Tras mostrar su autoridad en territorio judío sobre la fuerza de la naturaleza, ahora Jesús se enfrenta al poder de la fuerza maligna de maldad que esclavizaban y oprimen a las personas en territorio gentil y pagano. Por eso nos dice los versículos 6 al 8, cuando vio pues a Jesús de lejos, o sea, el endemoniado, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque él le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Mateo añade un detalle significativo. La pregunta él la presenta de esta manera. ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? El Evangelio de Marcos presenta el ministerio terrenal de Jesús como una lucha constante contra los demonios, quienes intentan frustrar la misión por la cual Dios se hizo hombre en su Hijo Jesús. Así comienza el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, verso 1. En la sinagoga de Capernaum, Jesús ya había expulsado un espíritu inmundo de un hombre que gritaba, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 23 al 24. Más adelante, a orilla del mar de Galilea, mientras sanaba enfermos y endemoniados, liberaba, tuvo que reprender a espíritus inmundos que al verle se postraban delante de él y clamaban, tú eres el Hijo de Dios. Marcos capítulo 3, versículos 10 y 11. Ahora, en la región de Gadara, es un hombre poseído que corre hacia Jesús y se arrodilla ante él, clamando, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y lo conjura por Dios para que no lo atormente. Aquí se revela con claridad cómo el demonio, utilizando una frase que usaban los exorcistas de la época, te conjuro por Dios, intenta limitar el poder de Cristo, quien le ordenaba con autoridad, sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero Jesús ignora el conjuro y le habla al Gadareno. Pero son los demonios quienes se dan a conocer y le responden de esta manera. Y le preguntó, o sea, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Al hombre. Y él respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Versículos 9 y 10 del capítulo 5. Lucas nos dice que los espíritus le rogaban que no los mandase ir al abismo, anticipando así el juicio final descrito en Apocalipsis. Estos tres versículos han sido objeto de amplio debate. Algunos comentaristas sostienen que Jesús se dirige la pregunta directamente al demonio, quien responde. Otros, y me incluyo, entendemos que la pregunta fue hecha al hombre y la respuesta llega con un matiz amenazante en boca del demonio. Legión me llamo,
porque somos muchos. Nos encontramos entonces ante un dilema interpretativo. ¿Por qué Jesús pregunta, ¿cómo te llamas? Bueno, existen al menos 4 razones que podrían dar respuesta a esta pregunta. En primer lugar, revelar la verdadera naturaleza del hombre poseído. El nombre Legión indica que no se trataba de un solo espíritu, sino de una multitud. Esto explica la violencia que ejercía el hombre, su fuerza sobrenatural y el tormento que sufría. Jesús expone públicamente la magnitud del mal para que la liberación sea aún más evidente. En segundo lugar, desenmascarar la táctica de intimidación. En la antigüedad se creía que conocer el nombre de un espíritu otorgaba poder sobre él. Los demonios responden, Legión, para intimidar, sugiriendo que eran demasiado para ser vencidos. Sin embargo, el relato muestra que pese a ser miles, se postraban ante Jesús y obedecen su orden. También hay un simbolismo militar y político. Una legión romana equivalía más o menos a 6.000 soldados, símbolo de fuerza y ocupación. El término evoca tanto el poder militar como la opresión imperial que sufría la región. Al expulsar a la legión hacia los cerdos, como veremos más adelante, Marcos transmite un mensaje. El reino de Dios derrota tanto la opresión espiritual como la política. Y en cuarto lugar, mostrar la autoridad absoluta de Cristo. Jesús no expulsa un demonio menor, sino un ejército espiritual completo. El milagro subraya que ninguna fuerza, ni miles de demonios, ni imperios puede resistir su palabra. El hombre liberado se convierte en testigo en la Decápolis, anunciando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. A diferencia de las anteriores expulsiones que Marcos relata en su Evangelio, esta tiene una particularidad. Reconociendo los demonios la autoridad de Jesús y su propia derrota, le hacen un ruego especial. Así nos dice el versículo 11 y 13. Estaban allí, cerca del monte, un gran hato de cerdo paciendo. Y le rogaron a todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Surge entonces la pregunta, ¿por qué Jesús permitió que se perdiera tal cantidad de cerdos? Algunos eruditos sostienen que este pasaje podría tener origen en un relato legendario judío, destinado a subrayar el poder destructivo de los demonios y los daños que pueden causar en los bienes materiales. Sin embargo, los 3 evangelios narran el mismo acontecimiento, lo que confirma su veracidad histórica y teológica. Ante ello, la cuestión esencial no es el valor económico de los animales, sino el valor incomparable del alma humana. La enseñanza es clara. Para Dios no existe nada más importante que salvar un alma inmortal, incluso a costa de la pérdida de todo lo bien material. El hato de cerdos se convierte así en un símbolo de contraste. Lo perecedero frente a lo eterno, lo material frente a la salvación que Cristo ofrece. La poderosa obra de Jesús produjo asombro y temor en quienes la contemplaban. Recordemos también que los discípulos temieron con gran temor cuando él calmó las aguas en medio de la tormenta mientras navegaban hacia la región de Gadara. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver
qué era aquello que había sucedido. La ciudad salió a ver, dice los versículos 14 al 16. Entonces vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. O sea, vieron lo que pasó, cómo fue la liberación. El texto bíblico no especifica con qué intención los que cuidaban los cerdos dieron aviso en la ciudad y en el campo. Lo cierto es que la gente acudió al lugar donde estaba Jesús y el hombre que había sido liberado, ahora en pleno juicio y completamente restaurado, estaba. Sin embargo, en lugar de alegrarse la multitud por el milagro, tomaron una decisión lamentable. Así nos dice el versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Prácticamente le echaron a Jesús. No lo querían en la región. Lucas añade un matiz esclarecedor. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. El milagro que devolvió la dignidad y la libertad a un hombre oprimido por la legión de demonios se convirtió en motivo de rechazo para la multitud. La presencia de Jesús, que trae liberación, también confronta y desestabiliza, porque expone la disyuntiva de decidir qué es más valioso, los bienes materiales o la salvación de un alma. Solo el hombre liberado, cuyo nombre no conocemos, lleno de gratitud, quiso seguir a Jesús en su regreso a Galilea. Así nos dice los versículos 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Jesús, sin embargo, tenía otros planes para este hombre. ¿Por qué no le permitió seguirlo físicamente? El relato nos ofrece al menos 5 razones. La primera razón: una misión local y testimonial que le estaba dando. Jesús le dice: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. De manera que el milagro debía convertirse en anuncio, no quedar oculto. Si se hubiera ido con Jesús, en su casa no habría testimonio. Así, la Decápolis recibe la noticia de que el reino de Dios se ha acercado. La segunda razón: el poder del testimonio personal es el que trasciende. Todos conocían al hombre como poseído y marginado. Pero ahora su transformación radical era un testimonio vivo, imposible de negar. Lo pueden cuestionar por lo que era y lo que es, pero es imposible de negar que hubo un cambio en esa vida. Jesús convierte su notoriedad en un canal de fe y esperanza para transmitir. La tercera razón es que existe un discipulado continuo. No todos los discípulos estaban llamados a seguir físicamente a Jesús. Algunos debían anunciar desde su contexto cotidiano. Este hombre se convierte en el primer misionero enviado a los gentiles, anticipando la misión apostólica de la Iglesia. La cuarta razón es un signo de inclusión. La región de Decápolis era mayoritariamente gentil. Al enviarlo allí, Jesús muestra que su poder y su mensaje trascienden las fronteras de Israel.
Es un anticipo de la universalidad del Evangelio. Y por último, la quinta razón es la pedagogía de Jesús. Jesús enseña que la verdadera respuesta a la gracia no es huir de la propia historia, sino transformarla en testimonio. No ocultar lo que éramos, sino mostrar cómo cambiamos y quién nos hizo cambiar, quién nos llamó de las tinieblas a la luz. El hombre no debía escapar de su pasado, sino mostrar cómo Cristo lo había redimido. En este mensaje, la misión comienza en lo cotidiano. El testimonio se convierte en anuncio y la inclusión se revela como parte esencial del Evangelio. Jesús no solo libera, sino que convierte a los liberados en mensajeros de su misericordia. Vamos resumiendo el estudio. Jesús no le permite seguirlo físicamente porque su misión era dar testimonio en su propia tierra. La liberación no lo convierte en un discípulo itinerante, sino en un misionero local. Su vida transformada se convierte en un anuncio poderoso del reino de Dios entre los gentiles. Este relato nos muestra que Jesús trasciende fronteras, como venimos diciendo, se adentra en tierra gentil, donde el prejuicio religioso yavista no llega a tu tierra, a la mía, pero Jesús llega. Jesús desenmascara la magnitud del mal, ya que la legión queda expuesta por la acción demoníaca y el desamor social que valora la economía por sobre la vida de la persona. Jesús libera y restituye, devuelve al hombre a su familia y a la sociedad, empezando una nueva vida de gratitud, testimonio y esperanza. Y Jesús envía como testigo local, convierte al liberado en mensajero de su misericordia para proclamar las verdades de aquel que lo sacó del poder de las tinieblas y le dio sentido a la vida. Una particularidad que no debemos pasar por alto es que el pecado que condujo a este hombre a la posesión no se menciona en el pasaje. Esto revela que la posesión demoníaca es una realidad que trasciende toda frontera espiritual y alcanza a quienes no reconocen la gracia de Dios ni se rinden ante el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje anticipa la expansión del Evangelio más allá de Israel y revela la autoridad absoluta de Cristo sobre las fuerzas del mal. Pero este relato no es solo memoria de un milagro, sino anuncio de una misión. El hombre liberado se convierte en signo vivo de que la gracia de Cristo no se guarda, sino que se comparte. Allí, donde antes reinaba el miedo y la exclusión, ahora se levanta un testigo que proclama misericordia y esperanza. Así también es la vida cristiana. La historia nos recuerda que cada encuentro con Jesús nos envía de nuevo a nuestra casa, a nuestra gente, para que nuestra vida transformada sea palabra y testimonio. El Evangelio comienza en lo más cercano, luego se extiende hacia lo lejano y revela que el poder de Cristo no conoce fronteras ni límites. Su autoridad vence el mal y su misericordia nos alcanza a todos. Tiempo después, Marcos relata que Jesús volvió a Decápolis. Allí lo estaban esperando y realizó muchos milagros de sanidad, nos dice en el capítulo 7, versículo 31 al 37. Y hasta 4.000 personas permanecieron 3 días con él escuchando su palabra y ante la falta de alimentos Jesús multiplicó 7 panes y algunos peces saciando el hambre de todos, una abundancia tal que sobraron 7 canastas. Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10. Así, fue la cosecha del endemoniado
Gadareno, que dio testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Ya la gente acudía libremente a Jesús. ¿Qué puede hacer Dios con cada una de nuestras vidas si damos testimonios? Capaz que no lo veamos, pero la cosecha será abundante. Así Dios llama a Jesucristo a su pueblo a proclamar las grandes obras que el Señor realiza en la vida de sus redimidos, testimonios que no se sostienen solo en palabras, sino en el poder transformador de vidas renovadas por su gracia. Que la gracia de Dios en Cristo motive nuestros corazones para anunciar cuán grandes cosas ha hecho y sigue haciendo el Señor en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.